Ujú. No, del segundo término, del término complejo. Ujú. Ya va. Ajá. Si fuera un número real, sería el mismo número real, el conjugado. No, el menos va en la parte, o sea, el signo contrario va en la parte compleja del número, ¿no? ¿Por qué se llama conjugado? Porque cuando tú multiplicas este por este, te da a cuadrado más b cuadrado, que sería un número real. O sea, se elimina la parte compleja. Por eso se le llama conjugado, haciendo analogía con lo que llamamos multiplicación por conjugada en los límites de matemática 1. Allí en ese caso se eliminaba la raíz y en este caso se elimina la parte compleja del número al multiplicar por el conjugado. Bueno, en todo caso eso es de hace 3 años, de cuarto año, ¿no? Ok, fíjense entonces lo siguiente. Además de estos espacios vectoriales de producto interno, hay otros que son muy útiles e interesantes. Por ejemplo, si consideramos el espacio vectorial de todas las funciones continuas en el intervalo AB y consideramos el producto interno de las dos funciones como la integral en el intervalo en donde están definidas del producto de ambas funciones, ¿no? Este es un producto interno bastante común para el caso de funciones continuas, la integral de la multiplicación de ambas funciones. Fíjense que tiene una increíble similitud con el producto interno de Rn, en donde lo que hacemos es una suma de los productos de las componentes. Solamente que aquello lo pueden ver, esto como la versión discreta y aquello como la versión continua de la misma cosa. La suma se transforma en integral y el producto componente a componente se transforma en producto de las funciones como tal, ¿no? Bueno, verificar que estas cosas son productos internos es simplemente cuestión de verificar esas 7 afirmaciones. Una cosa que es cierto es que por lo general probar que algo es un espacio con producto interno lleva un poco de tiempo porque hay que probar igual que en el caso de espacios vectoriales, pero si se fijan podemos revisarla solamente por encima en este caso. Por ejemplo, si yo hago el producto de f con f, me va a dar la integral de f al cuadrado. Como f al cuadrado es positiva, la primera aseveración es verdadera. Después, esta no es tan obvia. Cuando yo multiplico f por f, me da la integral de f al cuadrado. Si esta integral da 0, fíjense que f al cuadrado es mayor o igual que 0 siempre. Para que esa integral diera 0, si f no fuera 0, no tendría ningún sentido, porque entonces en el momento que f toma algún valor positivo, necesitaría bajar después a valores negativos para poder compensar el área debajo de la curva. Sin embargo, se requiere que las funciones sean continuas, porque si no, entonces yo puedo poner una función que esté saltando entre números positivos y negativos, y entonces, claro, la función no tiene por qué ser positiva y sin embargo su integral es 0. Por ejemplo, pongan una función en el intervalo 0, 1 que valiera 1 si el número es racional y 0 si no. Eso sería un increíble desorden de saltos, porque entre cada par de números racionales siempre hay números irracionales, están todos mezclados, ¿no? Entonces, claro, a veces de 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, entonces esa función obviamente es lo más discontinua que existe en el mundo y no se le puede aplicar este producto interno, pero ese sí sería un caso en donde la función no tendría que valer, si ponemos 1 y menos 1 es un ejemplo más apropiado, 1 menos 1. 1 si es racional, menos 1 si es irracional. Si allí la función no tendría que ser positiva, de hecho, sería negativa en una cantidad infinita de números y sin embargo
es el único ejemplo, pero ese no es el caso de una función continua. Una función continua que entre a y b tiene integral 0 es porque tiene que ser la función 0. Si la función no fuera 0 y tomara algún valor positivo en algún momento, tendría que valer negativa luego para que el área diera 0. Bueno, esto es inmediato de la linealidad de la integral, ¿no? O sea, la función f multiplicada por g más h es lo mismo que f por g más f por h, separando la integral en dos partes me queda esto. Lo mismo, esto por la izquierda o por la derecha. En este caso, como estamos hablando de un cuerpo de escalares reales, porque la integral de una cuestión como esta nos da un número real, no nos da un número complejo, entonces esto es evidente. Claro, el complejo de un número real es el mismo número, entonces es lo mismo integrar f por g que g por f, y bueno, todos sabemos que las constantes salen de la integral, y bueno, esto es para el caso de que fuera un número complejo, pero igual sale si multiplica a la función g, ¿no? Entonces, de un vistazo se puede ver que este tipo de producto es un producto interno. Sin embargo, déjenme hacer un cálculo como ilustración, ¿no? A ver, vamos a poner el intervalo 0,1, que es el más cómodo, y vamos a poner que f fuera la función 2x y g fuera la función 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Entonces el producto interno de f por g daría la integral de 0 hasta 1 de 2x multiplicado por 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Integral, que es bastante conocida, esta da el logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado haciendo el cambio de variable u igual a 1 más x al cuadrado, ¿no? La derivada interna, 2x de x está arriba, por lo tanto es logaritmo neperiano de u, ¿no? Entonces, al evaluar, ¿verdad? Esto nos daría logaritmo neperiano de 2, al evaluar en 1, y al evaluar en 0 nos daría neperiano de 1, que es 0, de manera que el resultado nos da un número, en este caso un número real. Pero el hecho de que digamos que los escalares son complejos y que el producto U por B da en C, en los números complejos, no quiere decir que dentro de los números complejos está el conjunto de números reales, que es un conjunto, un subconjunto, ¿no? Entonces ahí tenemos una ilustración del producto interno con funciones continuas, que como les dije es una especie de extensión continua de este ejemplo con vectores, ¿no? A ver. Bueno, fíjense, hay una, por supuesto, al aparecer la definición de producto interno, comienza a aparecer todo el conjunto de geometría. Claro, lamentablemente algunos ejemplos no se pueden dibujar como vectores, como el caso de las funciones continuas, pero aparece todos los elementos geométricos que ya se han visto para el caso de Rn. Por ejemplo, vectores ortogonales, norma de un vector, todas esas cosas. Entonces, vamos a definirlos primeramente. Si B es un espacio con producto interno, y supongamos que U y B son elementos de B, entonces se define U y B son ortogonales si U por B vale 0 y la norma de un vector sería la raíz cuadrada del producto interno. Como ya nosotros vimos que el producto interno es una cantidad estrictamente positiva, entonces todo vector tiene norma con base a esta fórmula. Fíjense que es la misma de Rn, ¿no? O sea, es la raíz cuadrada de
U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3, etcétera, todas las componentes que tenga el vector. Esto no es que es nuevo, sino que es un poco extravagante, pero podemos hablar de funciones ortogonales perfectamente. Quizá no la vemos como formando un ángulo de 90 grados, pero son ortogonales en el sentido de que su producto interno vale 0, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo, pero en C2. Aquí hay un ejemplo con funciones continuas que, claro, si uno imagina vectores de R2 o de R3, es fácil imaginar cuando dos vectores son ortogonales. Inclusive, aunque pueda ser un poco más extraño, podemos imaginar cuando dos vectores de C2 son ortogonales, porque cada componente, es decir, un complejo, acuérdense que un complejo lo puedo ver como un vector en el plano, donde pongo la X es la parte real y la Y es la parte imaginaria. Entonces, un vector de C2 lo podemos pensar como un vector de R4, donde ponemos la primera componente de número complejo, ocupa dos componentes del vector de R4 y el otro las otras dos componentes. Y entonces hasta cierto punto tiene un cierto sentido hablar de ortogonalidad, claro, en 4 dimensiones, pero tiene algún sentido geométrico, pero ya con funciones tiene poco sentido geométrico, pero sí tiene mucho sentido desde el punto de vista de un tema del análisis numérico que es muy interesante, que es el de aproximación de funciones, ¿no? Porque claro, hasta ahora ustedes no se han topado en sus cursos de carrera, bueno, la mayoría de ustedes con funciones escandalosamente complicadas, pero llega un momento que las funciones con las que se trabajan a veces son muy complicadas y hay que buscar una aproximación con funciones un poco más sencillas, y para buscar algo así como la función más cercana a otra dentro de por ejemplo, la función más cercana, pero siendo un polinomio, a otra función que no es un polinomio, se puede utilizar el concepto de proyección ortogonal. Igual. Pero ¿quién decide cuáles son funciones ortogonales? Bueno, el producto interno, ¿no? Entonces, fíjense un ejemplo aquí. Vamos a dar los dos. Vamos a dar el de C2 primero. 3 menos I por ejemplo, supongan estos dos vectores de C2, ¿no? Comprobaremos que son ortogonales realizando el producto de U por B, que según la definición sería 3 que multiplica al conjugado, fíjense, 3 por el conjugado de 2, pero como 2 es un número real, el conjugado de 2 sería el mismo 2, más menos I multiplicada por el conjugado de 6i. Ok, esto da 6, y el conjugado de 6i daría menos 6i. Al multiplicar aquí, menos por menos más, me queda 6i cuadrado, ¿no? Pero como i cuadrado vale menos 1, se comprueba que U es ortogonal a B. Sentido geométrico, bueno, es un poco complicado esto de vivir en 3 dimensiones y pretender pensar que estamos viendo en 4, pero desde el punto de vista no geométrico, o sea, viéndolo desde el punto de vista algebraico, estrictamente, el producto interno da 0, por lo cual ellos deben ser ortogonales, ¿no? Más aún, podemos poner el caso con las funciones continuas. Vamos a poner este caso. Las funciones continuas en el intervalo 0, 2, pi. Fíjense, ¿cuánto daría? Resulta que en este producto interno, seno y coseno son ortogonales, ¿no? Y vamos a comprobarlo. El producto interno daría la integral de 0 a 2pi de seno de x por coseno de x, ¿no?
Bueno, esta integral la podemos sacar de dos maneras. Uno con el cambio de variable u igual a seno o u igual a coseno. La derivada interna está dentro del